Bienvenidos al curso de microbiología clínica. En la sesión de hoy me voy a enfocar de forma pormenorizada a tratar un poco la biología y algunos contextos clínicos de este patógeno Vibrio cholerae, ¿no? Algunos datos desde el punto de vista historiográfico que son relevantes para introducir este patógeno podemos circunscribirlos a la propia República Mexicana, ¿sí? Aunque fue una época en la que no estaba circunscrito únicamente a México, las epidemias de cólera fueron muy abundantes durante el siglo XIX, ¿sí? Particularmente en México fue entre los años 1830 y 1840, pero no estaba circunscrito únicamente a México. Le insisto que hubo brotes epidémicos con muy altas tasas de mortandad desde Canadá, Estados Unidos, México, sí, y otros países de la América continental. El problema se daba precisamente porque las vías de transmisión de este patógeno son relacionadas, asociadas a la mala higiene en la cadena alimentaria y sobre todo el agua, ¿de acuerdo? Entonces podemos entender que el contexto histórico, ¿sí?, desde el punto de vista de muchos elementos y factores, en esa época pues no era el más propicio para mantener una higiene, ¿de acuerdo? Entonces, pues determinados factores derivaron de la proliferación de este patógeno y como consecuencia la distribución en las poblaciones humanas, generando epidemias y altas tasas de mortandad. Y aunque efectivamente este patógeno se extendió en el siglo XIX, ¿sí?, y es donde mayor relevancia histórica tiene, ¿sí?, alcanzó, no es un patógeno exento a día de hoy, ¿de acuerdo? En esta gráfica simplemente les quiero mostrar de modo ilustrativo, ¿sí?, lógicamente no para que lo recuerden, los casos reportados de cólera, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un rango entre 1989 y 2021, ¿sí? Y no sé si vean el eje de ordenadas, pero tenemos desde los 200.000 casos hasta el 1.400.000 casos, ¿de acuerdo? ¿Dónde tenemos representación endémica de este patógeno? Pues fundamentalmente en países asociados a continentes donde el grado de desarrollo de las sociedades no es muy elevado, ¿de acuerdo? Aquí la mayor parte de los casos están circunscritos en África, Asia, América y en menor proporción a Oceanía, por una parte por su población, que es menor, y por otra parte pues la extensión, ¿no?, porque está circunscrito a pequeñas islas, no es exactamente en la Oceanía continental, en Australia, ¿de acuerdo? Pero para que se den cuenta que a día de hoy tenemos casos reportados que afectan incluso a grupos de personas del orden que alcanzan casi el millón de personas, ¿sí? Bien, desde el punto de vista taxonómico, ¿sí?, es interesante clasificar esta bacteria. Bueno, lógicamente son bacterias del filum de los proteobacterias, clase gamma proteobacterias, de los vibrionales, de la familia Vibrionaceae, género Vibrio y especie Vibrio cholerae. Acuérdense que siempre a la hora de categorizar taxonómicamente los microorganismos tenemos que pues nombrar, ¿no?, todas las categorías taxonómicas, de tal manera que nos permitan agrupar, ¿sí?, este organismo en los distintos cladogramas. Les comentaba antes algunos datos introductorios desde el punto de vista historiográfico. Ahora vamos a ver un poquito el abanico, ¿sí? Desde el punto de vista sintomático es una enfermedad que se caracteriza por dos categorías de síntomas, ¿sí? Son asociados a los vómitos y a las diarreas, que pueden fluctuar en cuanto a la gravedad de la sintomatología, ¿de acuerdo? Les comentaba que está presente a día de hoy y bueno, particularmente el dato que les muestra la diapositiva es que es una enfermedad endémica en más de 80 países, ¿sí? Más de 80 países. Si antes no lo vieron en el gráfico, yo se lo recuerdo, en Europa, en Estados Unidos, Canadá y en general el primer mundo, ¿sí?, Japón y países con un alto grado de desarrollo, no está presente esta enfermedad porque
vías fundamentales de distribución asociadas a la alimentación y el agua están muy controladas. ¿Sí? La trazabilidad y la regulación de la cadena alimentaria y el tratamiento de agua que se da en estos países hace que la bacteria tenga muchas dificultades para generar patologías. Eventualmente se podría dar un caso, pero son muy esporádicos, muy raros, ¿de acuerdo? Pero en otros países donde sí tenemos estas condiciones más propicias para la distribución de este patógeno, sí tenemos recurrencia de casos reportados. Bien, desde el punto de vista de algunas características fisiológicas, bioquímicas y moleculares, vamos a nombrar 4 puntos, ¿sí? Tampoco va a ser tan en profundidad, para que pues, nos vayamos iniciando en particularizar de este microorganismo. Fíjense, dice que es un bacilo gram negativo anaerobio facultativo. Bueno, acuérdense, gram negativo positivo tiene que ver con la respuesta que genera el microorganismo cuando se le aplica tinción de gram. El que sea anaerobio facultativo, acuérdense que debe entenderse un organismo que normalmente es aeróbico, pero bajo condiciones de anaerobiosis, es decir, de ausencia de oxígeno, es posible que también sobreviva. Y esto es interesante considerarlo a efectos de entender cómo el patógeno puede entrar en forma aeróbica, creciendo en forma aeróbica, y transita del tracto gastrointestinal al intestino, que es donde ejerce su acción patológica, donde encontramos claramente un ambiente anaeróbico. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos decir también? Que presenta forma como circular, ¿no? Como forma de coma, y que tiene, se ha reportado que tiene gran movilidad por el flagelo polar, ¿sí? Eso le permite su movilidad en ambientes acuosos. Bueno, las medidas no es una cuestión que me parezca de especial relevancia, sí las dos principales tipos de cepas, considerando sus implicaciones clínicas, ¿de acuerdo? Tenemos la cepa primoclara, la clásica, y la variedad Eltor, ¿de acuerdo? Y dentro de estos hay numerosos serogrupos. Acuérdense que los serogrupos tienen que ver con la respuesta inmunológica que se genera como respuesta a la presencia de esta variedad de cepa dentro del organismo, ¿sí? Bueno, fíjense, vamos a hablar un poquito de los requerimientos ambientales, es decir, qué condiciones físico-químicas requiere esta bacteria para poder crecer y reproducirse y, por su consiguiente, contagiar en el ambiente. Bueno, tenemos que es un organismo claramente mesófilo, ¿sí? Tenemos que el rango de temperatura en el cual es capaz de crecer y reproducirse oscila entre los 16 y 42 grados, con un óptimo a los 37, que coincide básicamente con la temperatura de los mamíferos más o menos de nuestro tamaño, ¿de acuerdo? Más grado arriba, grado abajo. Desde el punto de vista del pH, esto es interesante considerarlo, tiene un pH óptimo de en torno a 7, entre 7 y 8, pero puede crecer entre 6,8 a 10,2. Esto es de especial relevancia porque una de las barreras que naturalmente le confiere el tracto gastrointestinal a los mamíferos es su bajo pH, ¿de acuerdo? La bacteria debe poder sobrevivir, debe poder adaptarse a condiciones de pH muy bajo del tracto gastrointestinal para poder posteriormente transitar al intestino, ¿sí? En el estómago es donde el pH es muy bajo, pero si es capaz de sobrevivir, entonces sí tenemos una situación, un contexto potencialmente patológico, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de inductores del crecimiento, podemos hablar del sodio, ¿de acuerdo? Del sodio, y que además, bueno, como tolera, hemos dicho, condiciones alcalinas, esto es un elemento interesante para poder cultivar específicamente bajo estas condiciones físico-químicas la bacteria en el laboratorio. Se adicionan unas condiciones que generan una presión de selección que favorece a aquellos organismos que crecen a pH alcalino, ¿de acuerdo? Bueno, ¿dónde se ha encontrado de forma natural esta bacteria? Bueno, pues podemos hablar de ambientes marinos, fíjense, interesante, ambientes marinos tropicales y templados, pero los ambientes marinos son de agua salada, también lo encontramos en agua dulce. En este sentido es una bacteria con una, vamos a decir, amplia plasticidad fenotípica, ¿sí? Su fisiología es capaz de adaptarse a condiciones de salinidad cambiantes, lo cual es de especial relevancia. Bueno, ¿dónde lo encontramos? Pues está en
en cuerpos y masas de agua, pues podemos encontrar luego organismos que habitan este tipo de ecosistemas, por consiguiente moluscos, crustáceos, pero también en pájaros y herbívoros, incluso alejados de las costas marinas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos un organismo, no es ubicuo, pero tiene el potencial adaptativo necesario para poder encontrarle en muchos tipos de ecosistemas, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense, una cosa interesante, dice que el número de bacterias de Vibrio cholerae disminuye a medida que la temperatura del agua baja. ¿Sí? Hemos dicho que el rango, ¿sí? El rango de temperatura está entre los 16 y los 42, pero ya por debajo de los 16 es muy difícil que crezca. Entonces, acuérdense de zonas templadas, ¿sí? De montaña, donde el agua pues baja en torrentes, ¿sí? Y pues el agua tiene una temperatura muy baja, ¿sí? Además tiene movilidad, está muy oxigenada, está limpia. Bajo estas condiciones es muy difícil encontrar Vibrio cholerae, ¿sí? Es muy complicado ya. Bien, en referencia a los mecanismos de transmisión, bueno, les indico, los focos de transmisión, ¿sí? Están asociados a alimentos, a mariscos, moluscos y otro tipo de alimentos que tienen reto microbiano grande, tienen una concentración del patógeno grande y que una vez consumidos, ¿sí? Entonces puede empezar a distribuirse. Normalmente cuando es el agua, ¿sí? la fuente de la infección, entonces tenemos que todos aquellos individuos que vayan a surtirse de esa fuente de agua, pues adquieren el patógeno, ¿sí? Adicionalmente, también tenemos que se puede dar un mecanismo de transmisión directa de persona contagiada a persona contagiada, ¿sí? Entonces, esto es lo que les comentó aquí en la primera parte de la diapositiva, ¿sí? Y, pues, lógicamente, pues tenemos que hablar de los alimentos contaminados, no solo el agua, sino los alimentos contaminados. Acuérdense que si están en el agua, pues las bacterias también van a estar presentes tanto en los animales como en el agua que circunda a esos animales. Por eso es una fuente de prevención muy importante la salubridad hídrica, ¿de acuerdo? Todas las medidas enfocadas a limpiar el agua tienen como consecuencia que disminuyen dramáticamente los ciclos de infección de esta bacteria. Bien, desde el punto de vista clínico, antes les comentaba antes que las patologías se circunscriben básicamente a vómitos y diarreas, ¿sí? Pero tanto esta sintomatología, los vómitos como las diarreas, fluctúan en cuanto a intensidad, ¿sí? Pueden transitar de leve a grave o muy grave, ¿no? Llegando incluso a la muerte, y cuando llegamos a casos muy graves, pues lógicamente tenemos una afectación incluso de aparato locomotor, calambres, es una muerte muy agónica, ¿de acuerdo? Los casos están bastante bien descritos en la bibliografía clínica de las epidemias de mediados del 19, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, es básicamente lo que les comento aquí en esta diapositiva. Les muestro de forma secuencial cómo podemos encontrar este patógeno en las poblaciones. Les comento que la gravedad de la enfermedad es variable. Fíjense, dice que la variedad TOR en su mayoría causa enfermedades asintomáticas, en torno al 75%, ¿sí? Pero hay un 2% que puede ser moderada o incluso muy grave, ¿ya? Grave o muy grave, ¿de acuerdo? Fíjense qué cosa tan interesante. Dice que el periodo de incubación puede oscilar desde horas hasta días, de en torno de 5 días. Lógicamente, ¿de qué va a depender esto? El periodo de incubación depende del tamaño del inóculo, es decir, qué tantas bacterias con capacidad infectiva ingirió o estuvo en contacto la persona que está desarrollando los síntomas, ¿sí? Y la susceptibilidad inmunológica, ¿sí? Estos dos factores contribuyen a la gravedad de la enfermedad, ¿sí? Si han leído algún fragmento histórico sobre las pandemias, hay bastantes relatos donde las personas empezaron a desarrollar síntomas por la mañana e incluso ya esa noche ya habían fallecido, ¿sí? Porque la progresión de la enfermedad puede ser muy rápida, ¿no? Bien, en la última parte de la diapositiva
precisamente les incluye un detalle que mencionaba al principio de la presentación, ¿sí? Una de las barreras que impide o que esta enfermedad genere cuadros clínicos muy graves en muchos casos es que no es capaz de pasar la acidez del estómago, ¿sí? Y quizá hay muy poquitas bacterias en estado quiescente que son capaces de pasar al intestino, pero como es un número muy limitado, muy pequeñito, el inóculo es muy pequeño, entonces transita como una enfermedad poco grave, ¿sí? Pero puede darse el caso de que cuando tenemos unas condiciones donde muchas bacterias pasan estas condiciones ecosistémicas de acidez, entonces tenemos una enfermedad grave, ¿sí? Bien, fíjense. Vamos a hablar un poco de los síntomas, ¿sí? Bien, ¿a qué se deben los síntomas? Los síntomas se deben a que la bacteria, cuando alcanza el intestino, empieza a producir un factor de virulencia, una toxina colérica, ¿sí? La toxina colérica, que tiene como consecuencia que afecta a la función del transporte en el intestino, ¿sí? Hace que se generen muchos líquidos en el intestino, eso deriva en que la cantidad de agua del interior del intestino es muy grande y se producen evacuaciones muy acuosas, ¿sí? De flujo constante, y eso pues causan unos dolores muy intensos, ¿no? Uno de los detalles que se retratan en los libros de microbiología clínica es que las deposiciones a veces son descritas como agua de arroz, ¿sí? Bueno, por la consistencia y pues lógicamente por la abundancia, ¿no? de cómo se producen este tipo de deposiciones. Desde el punto de vista de los vómitos, en la etapa temprana se ven vómitos que son escasos, ¿sí? Progresan con dolores abdominales, pero que cuando la enfermedad se torna muy grave incluso se llega a calambres musculares. ¿Sí? Llegan calambres musculares muchas veces porque hay un efecto derivado de la deshidratación sistémica que tenemos en el organismo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿cómo se debe enfocar el tratamiento de esta enfermedad? Fíjense, dice, el tratamiento debe ir dirigido a prevenir el shock hipovolémico. ¿Qué es el shock hipovolémico? Bueno, podemos describirlo como la dificultad que tiene el corazón cuando se enfrenta a un cuadro de deshidratación general asociado a alteraciones de las concentraciones molares de los electrolitos. Esto hace que la sangre no circule como lo haría en condiciones normales, y eso causa una multiplicidad de problemas en el organismo, ¿de acuerdo? Tenemos hipoglicemia o hipoglucemia, sí, lógicamente también derivado de esta deshidratación. Si tenemos hipoglucemia, tenemos menor capacidad de producción energética y eso deriva en menor capacidad de luchar contra la enfermedad, ¿sí? Así a grandes rasgos. Y lógicamente acidosis metabólica, la presencia de ácidos orgánicos hace que disminuya el pH en la sangre y eso altera todavía más la fisiología del organismo, afecta su regulación homeostática y gran parte de la energía que debería ir a luchar contra la enfermedad se va a recuperar ese estado de acidosis, lo cual debilita más al organismo, ¿de acuerdo? Bueno, una de las maneras como se trata esta enfermedad es una atención rápida y adecuada en reposición líquida, en las pérdidas intestinales. ¿Y cómo se hace? Pues normalmente con rehidratación oral con electrolitos, con sales, ¿sí? Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar? Porque es interesante siempre aludir a los procesos de diagnóstico. Pues bueno, lógicamente en la diagnosis se va a enfocar a las deposiciones, ¿sí? En las deposiciones vamos a encontrar el material donde vamos a encontrar de forma recurrente este tipo de microorganismo. Sí hay que decir que esto lo vamos a hacer cuando tenemos algún tipo de antecedente sobre una población o un contexto, ¿sí? Que permite intuir que eso puede ser puede provenir de esa etiología, ¿de acuerdo? Y adicionalmente podemos también hacer los análisis a partir de potenciales focos de infección provenientes de alimentos, ¿sí? Estas dos fuentes de muestras son normalmente las que tendríamos que manejar para poder realizar un diagnóstico apropiado. Bien, bueno, se habla de población en riesgo. La población en riesgo normalmente se da en países, insisto, con pocas o malas condiciones de salubridad, tanto en alimentos como en aguas, ¿de acuerdo? En cuerpos y masas de agua. Las personas...
Bien, en cuanto a población de riesgo, tenemos que considerar que, a pesar de que todas las personas son susceptibles de contraer esta enfermedad, la primera de las barreras que debe atravesar el patógeno, acuérdense que es la barrera acídica del estómago, ¿sí? Entonces, aquellas personas que tienen unas condiciones donde no se propicia que este pH baje a 2, tienen malnutrición, tienen unas condiciones fisiológicas que no lo permiten, entonces el patógeno atraviesa en mayor número esta barrera, alcanza el intestino y entonces empieza a producir toxina colérica. La mayor cantidad de toxina colérica presente en el intestino es lo que se debe correlacionar en muchas ocasiones con el nivel de gravedad de la enfermedad. De todas maneras, también tenemos que considerar pues, las particularidades fisiológicas y genéticas que a su vez condicionan el sistema inmunológico, la respuesta que da esa persona cuando está en un proceso de infección. ¿De acuerdo? Otro elemento que tenemos que considerar se circunscribe a aquellas personas que comen alimentos crudos. ¿De acuerdo? Si los alimentos no han sido revisados bajo una normativa que prevenga este tipo de infecciones, pues lógicamente es población que está en riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, en los países donde tenemos, acuérdense, más de 80 países donde esta enfermedad es endémica, donde tenemos esta enfermedad, donde hay que poner el foco, ¿sí? El foco de análisis para evitar que se propague este patógeno y que cause estos brotes epidémicos, es particularmente las aguas residuales. ¿Por qué? Porque muchas veces son las heces de las personas afectadas que van a desembocar en distintos cuerpos y masas de agua que posteriormente se reciclan para regadíos o para cualquier otro tipo de uso común del agua y que tiene como consecuencia la redistribución de este patógeno. Por lo tanto, este es un elemento que en estos países, cuando se controla, entonces repercute directamente en el control de esta enfermedad. ¿De acuerdo? Bien. Lógicamente también los hábitos de higiene. ¿Sí? Los hábitos de higiene son fundamentales, sobre todo porque tenemos una contaminación muy fuerte fecal-oral. ¿Sí? Cuando tenemos una mala higiene, entonces tenemos contaminaciones, ¿sí? Que derivan o pueden derivar eventualmente en brotes epidémicos. Por consiguiente, propiciar la higiene deriva o determina, ¿sí?, la atenuación, la disminución de la intensidad de estos brotes epidémicos. ¿Sí? Bien, hasta aquí algunas consideraciones sobre Vibrio cholerae.